Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 386. Un santuario para los humanos. Más tarde, Lo-Yuan descubrió un montón de ramas en el suelo. Era obvio que esto era una trampa, pero la pregunta era, ¿fueron creados por criaturas inteligentes? ¿Había humanos viviendo aquí? El suelo estaba cubierto por hierba amarilla y hojas secas. Lo-Yuan no había visto rastros de huellas, pero en cambio, sabía por experiencia que el olor que podía oler venía de un humano evolucionado. Tenía un olor muy fuerte que era muy similar al caucho quemado. Lo-Yuan parecía sumido en sus pensamientos y, después de reflexionar un rato, decidió correr rápidamente hacia la fuente del olor. La expresión de Lo-Yuan cambió rápidamente después de correr por unos pocos minutos, mientras se sorprendía al descubrir que había signos de humanos viviendo en el área. Había una lanza de metal rota, numerosos casquillos de balas oxidadas e incluso huesos humanos. En función del grado de corrosión de la lanza y el casquillo de la bala, estos elementos probablemente se dejaron aquí por menos de un mes. Lo-Yuan luego corrió aún más rápido para inspeccionar el área y descubrir si había sobrevivientes. Después de 10 minutos de dar vueltas, eligió una roca que yacía en el suelo más alto para ponerse en cuclillas y mirar a lo lejos. Había una base ubicada en la ladera, cubierta de vides y musgo en crecimiento. Lo-Yuan predijo que probablemente era una base militar antes del apocalipsis, ya que había fragmentos de metal oxidados de un helicóptero visible en las cercanías. En aras de la seguridad, la entrada principal estaba reforzada con muchas capas de tablas de madera gruesas y pesadas. También había algunos pequeños agujeros al costado que Lo-Yuan creía que eran la entrada real a la base. El cielo ya estaba oscuro. Hubo un completo silencio en el entorno y estaba completamente oscuro. Lo-Yuan aprovechó esta oportunidad para maniobrar silenciosamente en los pequeños agujeros en el costado de la base. El camino era bastante oscuro y tuvo que encorvar ligeramente su cuerpo mientras caminaba por el sinuoso sendero. El camino para llegar allí era de alrededor de 8 metros de altura y la superficie de los dos lados de la pared era áspera y desigual. Las personas que caminaban por este camino tenían que ser conscientes de los afilados dientes caninos incrustados en la pared para su protección. Esta fue obviamente una cueva hecha por el hombre. Debe haber sido un gran proyecto al ver que se hizo sin el uso de máquinas. Después de aventurarse otros 10 metros, Lo-Yuan descubrió que su camino estaba bloqueado por una tabla gruesa. Lo-Yuan empujó la tabla con fuerza bruta pero no se movió en absoluto. Inmediatamente supo que había algo detrás de eso. Tocó la tabla y gritó, «Por favor, abra la puerta. ¿Estás tratando de meterte en problemas porque vuelves tan tarde?» Alguien respondió desde el otro lado en tono enojado. «Solo abre la puerta. No te molestes en decir nada más», Lo-Yuan respondió con frialdad. Todo el lugar quedó en silencio. Después de una larga pausa, se podía escuchar a una persona murmurar, pero Lo-Yuan no tenía idea de lo que estaba hablando. Luego oyó cadenas que se aflojaban seguidas del sonido de los engranajes girando. Pasaron unos buenos 10 minutos antes de que finalmente se abriera la puerta. Debido a su impaciencia, Lo-Yuan entró abruptamente a la cueva incluso antes de que la puerta se abriera por completo. Miró a su alrededor y no estaba oscuro en absoluto. Algunas filas de lámparas iluminaron el lugar y arrojaron una luz sobre las paredes de la cueva. «¿Quiénes son ustedes?», Lo-Yuan preguntó. Fue recibido por murmullos de nuevo. Había 4 hombres con pieles de animales alrededor de la cintura y sosteniendo un viejo rifle. Parecían extremadamente tensos cuando vieron una figura extranjera en medio de ellos. Los hombres parecían hombres de las cavernas y el parecido era tan llamativo que Lo-Yuan incluso se preguntó si los rifles oxidados que tenían aún podían usarse. No llevaban ninguna otra ropa además de la piel de animal alrededor de su cintura. Lo-Yuan sentía curiosidad por la textura de su piel, que parecía estar cubierta con una gruesa capa de gel translúcido. Además de sus rostros, todo su cuerpo estaba cubierto con una especie de gel que parecía tener un olor fuerte y penetrante. Lo-Yuan estaba intrigado por su atuendo, ya que era exactamente igual a un grupo de personas civilizadas que volvieron a vivir como una sociedad tribal primitiva. Estas personas estaban asustadas ante la perspectiva de que un desconocido hombre civilizado estuviera en su presencia. De repente notaron que había una raya de luz en el aire y antes de que pudieran identificar lo que estaba sucediendo, sintieron dolor en sus gargantas. Inconscientemente tocaron sus gargantas y se dieron cuenta de que había sangre en sus manos. Estaban asustados y sus caras se pusieron terriblemente pálidas. «Deja de decir tonterías y responde mis preguntas. No serás tan afortunado la próxima vez si no estoy satisfecho con tu respuesta», Lo-Yuan dijo en una voz profunda. Los 4 se quedaron allí en silencio y sintieron que sus miembros se entumecían. «Inclina tu cabeza si me entiendes», Lo-Yuan dijo fríamente. Los 4 hombres asintieron con la cabeza de inmediato. «Bueno, ¿cuántas personas hay en esta base?», Lo-Yuan se sentó en una de las rocas y los interrogó. Uno de los guardias echó un vistazo al rifle que sostenía y miró a Lo-Yuan.
Inconscientemente tragó saliva y antes de que pudiera actuar, Luo Yuan lo miró fijamente. Él se sorprendió y casi deja caer su rifle en el suelo. Contesta, Luo Yuan le gritó al hombre. Alrededor de 200, respondió. ¿Cuántos hombres evolucionados hay? Tú respóndeme. Luo Yuan señaló a otra persona esta vez. Alrededor. 15. Uno de los guardias respondió con cautela. Luo Yuan levantó su pierna y le dio una patada. El hombre voló y se estrelló contra la pared. Tosió sangre y lentamente se deslizó al suelo. Aquí hay otra oportunidad para que seas honesto. ¿Cuántos hombres evolucionados hay en esta base? Luo Yuan sonrió fríamente mientras caminaba hacia el guardia que todavía estaba tosiendo sangre. Por favor, no me mates. Por favor, no. Hay 18. 18 hombres evolucionados. Para ahorrar tiempo, Luo Yuan usó sus habilidades para lograr que dijeran la verdad cada vez que hacía una pregunta. Pronto, Luo Yuan podría entender brevemente las operaciones de la base militar. Todos los hechos parecían alinearse con las predicciones de Luo Yuan. Esta fue inicialmente una base militar situada en el acantilado. Después del apocalipsis, las condiciones habían empeorado y la mayoría de las tropas y armas fueron sacadas de estas áreas. Con la caída gradual de Guizhou, esta base militar con una fuerte defensa se convirtió en el santuario de los humanos aquí. Proporcionó refugio temporal para 50.000 a 60.000 refugiados. Muchas personas sin duda habían muerto debido al hambre, la enfermedad y la amenaza de las bestias mutadas. La parte más aterradora era cualquier conflicto interno que tuvo lugar y que finalmente llevó a que los humanos se mataran entre sí. El número de población disminuyó drásticamente hasta el punto en que se quedaron con menos de 300 sobrevivientes. La gente aquí estaba dividida en tres fuerzas. Los líderes de estas tres fuerzas fueron Li Guan, Cao Cao y Xie Ziliu. Entre los tres, Li Guan tenía el hombre más evolucionado debajo de él, mientras que Xie Ziliu era el más fuerte y Cao Cao manejaba la mayoría de las armas y reclutaba a la mayoría de la gente común que estaba debajo de él. Capítulo 387. La muchedumbre la verá que se vació de sus muebles, que incluso las camas habían sido desmontadas y quitadas. Esta base militar particular estaba ubicada dentro de las partes internas de la montaña, por lo tanto, el lugar estaba oscuro y húmedo. Paredes corroídas se veían regularmente además de los musgos que habían estado creciendo por todas las paredes. Un olor familiar de repente llenó el aire. Hubo un humano mutado luchando en el piso. Estaba envuelta en una red y atada con una cuerda. Parecía que no había forma de que escapara. No sabía por qué la atraparían porque pensaba que eran de la misma especie. De repente, escuchó unos pasos aproximándose y dejó de forcejear bruscamente. Ella contuvo la respiración y se estremeció ya que estaba aterrorizada. Jefe, la chica mutada es realmente hermosa, nunca he conocido a una mujer tan hermosa en mi vida. Un hombre de aspecto pervertido habló. Creo que todavía es virgen, ya que su piel es tan suave como la seda. Continuó describiendo a su nuevo prisionero. La audiencia no pudo evitar tragarse un becado de saliva. Se hubiesen complacido sexualmente si el jefe no estuviera aquí. La razón por la que reaccionaron de esta manera era porque solo sobrevivió un pequeño número de mujeres. El lado oscuro de la naturaleza humana siempre estuvo expuesto a circunstancias tan extremas e indeseables. Por ejemplo, tan pronto como se quedarán sin comida, se comerían entre sí por el bien de su supervivencia. Fue uno de los momentos más difíciles que la gente en el santuario había encontrado. Los cadáveres se habían convertido en su fuente de alimento durante un largo periodo de tiempo. Los ancianos, enfermos y discapacitados fueron sus primeros objetivos para ser eliminados y comidos. La mayoría de las veces, sería la mujer que no era capaz de protegerse a sí misma. Eventualmente, los débiles fueron eliminados uno por uno a medida que los supervivientes se volvían lobos caníbales hambrientos. Cuando la búsqueda de alimentos se había vuelto demasiado difícil para ellos y el estrés estaba más allá de lo que podían soportar, cambiaron su atención a otras cosas, como los deseos sexuales. Solo entonces se dieron cuenta de que no muchas mujeres habían sobrevivido y que las que sobrevivieron les causaban pensamientos lujuriosos. Entre los sobrevivientes, solo 20 eran mujeres y la mayoría de ellas eran fuertes. Por lo tanto, era fácil entender el valor de una mujer hermosa para estas personas. Son una gema rara y, si fueran bastante bonitas, podrían desencadenar fácilmente los deseos sexuales de los sobrevivientes restantes. Volviendo al jefe, era bajo con la piel más bien oscura y siempre llevaba una sonrisa en la cara. Debido a esto, no se veía como un jefe ordinario. Sin embargo, él era uno de los líderes del santuario. Este era Cao Cao. Mientras escuchaba cómo esta gente describía la belleza de su nueva posesión preciada, estaba ligeramente excitado y muy intrigado. ¿Es realmente tan hermosa o hay algo mal con tus ojos como describir a esta mujer mutada como una humana gentil? Abre la puerta y muéstrame cuán bonita es esta mujer mutada. El jefe se burló de él. Jefe, ¿por qué no confías en mí? De todos modos, lo entenderás muy pronto. Sin embargo, debes saber que es muy fuerte y ágil. Debes tener cuidado. El hermano Chen resultó herido antes de darse cuenta. El hombre respondió,
Ella fue atrapada viva por ti. ¿Cómo podría amenazar a nuestro jefe? Monkey One, ¿cómo puede ser eso? Uno de sus subordinados habló. No me malinterpreten. Nuestro jefe es sin duda el más fuerte. El pervertido al que se dirigió como Monkey One dijo de inmediato mientras el jefe fruncía el ceño. Deja de arrojar tonterías y abre la puerta. Cao Cao ordenó con impaciencia. El pervertido inmediatamente cerró la boca y abrió una cerradura oxidada. La puerta fue abierta posteriormente. La habitación estaba débilmente iluminada por una antorcha parpadeante, pero con solo una mirada llamó la atención de todos. La expresión de Cao Cao también cambió. Aunque era el jefe, solo podía considerar que su mujer tenía una apariencia promedio en comparación con su nuevo prisionero. Debido a que el lugar estaba húmedo y oscuro, la mayoría de la gente padecía enfermedades de la piel. Por lo tanto, nunca había conocido a ninguna mujer que estuviera tan sana como ella desde el Apocalipsis. Tan pronto como logró ordenar sus pensamientos, tosió cuando vio que sus subordinados estaban actuando tontamente. Deja de mirar y vete, sonrió mientras hablaba. Desviaron la mirada a pesar de su renuencia y vacilantemente salieron de la cueva. Miraban a la mujer mutada de vez en cuando y tragaban en secreto. De repente, había una persona corriendo en estado de pánico y gritó, «Jefe, algo malo ha sucedido». Cao Cao le dio una bofetada en la mejilla y le dijo, «¿Qué sucede? Relájate. El cielo no se va a caer». La persona solo pudo recuperarse del shock después de unos segundos, lo que se sintió como horas dadas las circunstancias. Tragó saliva cuando Cao Cao frunció el ceño y dijo, «Alguien ha invadido nuestra base». De repente, uno de sus subordinados repentinamente cayó frente a él. Al momento siguiente, vio a un hombre que se precipitaba hacia él. Una emoción brilló dentro de la cabeza de Cao Cao cuando vio el atuendo y la fuerza de la persona. La forma en que esta persona estaba equipada significaba demasiado para ellos y no se habían dado cuenta de que había humanos evolucionados que eran tan poderosos viviendo tan cerca de ellos. Manteniendo una expresión neutral, con calma le hizo una seña a uno de ellos. Esa persona inmediatamente salió de la habitación. Soltó un suspiro de alivio y sonrió cuando dijo, «Oye amigo, ¿de dónde vienes? ¿Por qué viniste aquí?» Esta persona era Luo Yuan, por supuesto. Miró a la multitud frente a él y lentamente caminó hacia adelante. Estas personas eran delgadas y sucias. Algunos llevaban piel de animal en la cintura mientras que otros caminaban desnudos. La mayoría de ellos portaban rifles mientras algunos portaban armas. Incluso las fuerzas militares en el área de reconstrucción eran mejores que ellos. Además de los humanos evolucionados en la base, siempre que fuera la intención de Luo Yuan, definitivamente podría conquistarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, él no estaba aquí para matar. Mucha gente murió después del apocalipsis. Era raro presenciar un grupo de humanos que lograron sobrevivir hasta este día. Luo Yuan estaba parado a 20 metros de Cao Cao y dijo con voz profunda, «Creo que eres un hombre sabio y no estoy buscando problemas. Ese humano mutado es de mi grupo, ¿puedes por favor devolvérmela?» Humanos mutados, ¿me he perdido de algo? Nunca antes había visto un humano evolucionado o mutado. Tal vez, puedo ayudarte a preguntar. Probablemente algunas otras personas lo sepan, ya que no soy el único líder aquí. Luo Yuan ya podía sentir la existencia de humanos mutados y evolucionados en el área. Se sintió asqueado y se estaba poniendo un poco impaciente, así que le preguntó, «Entonces, supongo que no estás dispuesto a ser sincero». El rostro de Cao Cao se volvió sombrío y dijo, «Está bien dicho que, si eres un amigo, tenemos buenos vinos para servir, si eres un lobo, tenemos esquepates para cazar. Eres bienvenido aquí si estás como invitado. Así que nos tomamos el tiempo para hablar si hay algo que quiera decir». Luo Yuan sonrió fríamente y lentamente sacó su sanmadao. Se estaba poniendo aún más impaciente y dijo, «Esta es su última oportunidad de entregármela. De lo contrario, será demasiado tarde para arrepentirte». El rostro de Cao Cao se oscureció. No sabía por qué, pero sentía una sensación de inseguridad. Mirando a Luo Yuan sacar lentamente un largo sable negro, se estremeció cuando dudó en entregarle a la mujer mutada. Sus pensamientos se interrumpieron cuando oyó el sonido de pasos. Su equipo de francotiradores había llegado. Había más de 10 de ellos y cada uno de ellos tenía un rifle en la mano que estaba listo para disparar a través del estrecho pasaje. Él creía que no había forma de que nadie pudiese sobrevivir, independientemente de lo fuerte que pudiera ser un hombre evolucionado, así que le ordenó con voz fría, «Mátalo y déjanos celebrar un festín humano esta noche». «Maldita sea», Luo Yuan maldijo. Antes de que terminara su discurso, Luo Yuan había desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre salpicó a su alrededor. Entre la gente, Cao Cao fue el único que apenas pudo presenciar la sombra que mató a todos. Le sorprendió hasta el corazón y retrocedió unos metros hacia atrás. Su visión se volvió negra gradualmente con un mareo repentino y una frialdad en la garganta. Luego cayó al suelo. Luo Yuan no quería matar a demasiadas personas. Enfundó su sanmadao después de matar a algunos de ellos que estaban parados frente a él.
El resto de ellos estaba aterrorizado y parecía como si estuvieran al borde de una crisis mental. No tenían más espíritu de lucha dentro de ellos. Tiraron sus armas y escaparon en estado de pánico. Pronto, el pasaje fue vaciado. Mirando los cadáveres, Lo Yuan suspiró y se dirigió hacia la Veraque. Capítulo 388. Decisión. Mientras se dirigía a la Veraque, el humano mutado lo miró y ni siquiera parpadeó. Ella no se movió en absoluto y permitió que Lo Yuan desatara la red y la cuerda que estaba alrededor de su cuerpo. Ella rápidamente se levantó después de eso y se escondió cautelosamente detrás de Lo Yuan tan pronto como fue liberada. Lo Yuan negó con la cabeza y sonrió. Luego, salió a grandes zancadas del cuartel y la mujer mutada lo siguió rápidamente. No había nadie en el pasillo para detenerlos. Ella y Lo Yuan pasaron por un terreno de entrenamiento y un comedor destrozados. Todos los sobrevivientes se escondieron detrás de las puertas con miedo. También hubo personas que se opusieron a esto. ¿Es demasiado arrogante? ¿Lo dejamos ir?, preguntó un hombre en la multitud en el depósito de almacenamiento de armas. Miró enojado a Lo Yuan mientras paseaba libremente por su territorio. El hombre cubrió su cuerpo con una capa oscura para fundirse con la oscuridad. Parecía espeluznante y, a pesar de que era el único rebelde que hablaba, era más fuerte que la multitud. Si tienes un deseo de morir, sigue caminando, el hombre dijo con una sonrisa. Ahora que Cao Cao había muerto, solo quedaban dos fuerzas. Sin duda, solo Li Guan o Xie Ziliu tenían el derecho de hablar de esta manera, por lo que era uno o el otro. ¿No crees que podemos vencerlos si atacamos como uno?, Li Guan se preguntó. Xie Ziliu siempre ha sido un hombre solitario, ya que tiene las habilidades más fuertes entre los tres líderes. El resto nunca estuvo realmente cerca de él. Solo sabían que él estuvo una vez en el ejército y que él fue el primer cazador entre ellos en cazar en el desierto. Él era esencialmente solitario y extraño. El poder de Li Guan y Cao Cao en el santuario habría disminuido si Xie Ziliu fuera un hombre hambriento de poder. Xie Ziliu se rió de la declaración de Li Guan como si hubiera escuchado una broma y dijo, creo que has estado aquí por mucho tiempo, no tienes idea de dónde viene este hombre. Li Guan tenía la piel de gallina al escuchar la risa de Xie Ziliu. ¿De dónde es él?, Li Guan preguntó sorprendido. Todos los dispositivos electrónicos en el santuario fueron dañados. Incluso los dispositivos inalámbricos, microcircuitos y componentes electrónicos sufrieron la misma suerte. Por lo tanto, no tenían mucho conocimiento del mundo externo. Xie Ziliu sonrió sarcásticamente a Li Guan y dijo, la civilización todavía existe. Mirando la manera en que está vestido, supongo que debe haber venido del único lugar que todavía puede tener esfuerzos de fabricación en curso. El apocalipsis fue confirmado. El gobierno había reunido fuerzas de toda la nación para construir el mayor proyecto de reconstrucción llamado Área de Reconstrucción. Está ubicado en el desierto de Teclemecán en China. El área de reconstrucción está muy lejos de nosotros y caminó todo el camino hasta aquí. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a él? Xie Ziliu todavía podía recordar claramente el lugar al que fueron enviados algunos cuerpos. Estaba bastante seguro de que debía ser el área de reconstrucción. Esa esperanza lo mantuvo vivo durante la batalla pasada. ¿Cómo sabes que vino aquí a pie? Tal vez tomó un avión. Li Guan replicó y se detuvo cuando de repente recordó que ya no despegaban más vuelos ya que los pájaros mutados ahora ocupaban los cielos. No pudo volver en sí por un largo tiempo. Antes del apocalipsis, él era solo un granjero u ordinario. A pesar de que no tenía un buen conocimiento de la geografía circundante, sabía que ambos lugares estaban muy separados. Las habilidades de Lo Yuan deben ser aterradoras ya que podría pasar por las afueras y llegar a este lugar sin dejar de verse limpio y ordenado. Xie Ziliu no se molestó en lo sorprendido que estaba Li Guan y dijo, pensé que el área de reconstrucción ya no existiría, pero tu presencia ha demostrado que la ciudad no sufrió daños. No hay esperanza aquí ya que el santuario se está muriendo rápidamente. Probablemente después medio año, nadie pueda sobrevivir. No quiero pasar el tiempo esperando la muerte aquí, quiero irme de este lugar. ¿Qué?, Li Guan preguntó en estado de shock. Tan pronto como entendió lo que Xie Ziliu quería decir, supo que sería el único líder en el santuario después de la muerte de Cao Cao y la partida de Xie Ziliu. Inmediatamente sintió que estaba perdido y la pequeña alegría que le quedaba dentro se desvaneció. Uno de los hombres más fuertes decidió irse y el futuro de este lugar era incierto. Como el segundo hombre más fuerte, Li Guan estaba feliz y asustado al mismo tiempo. Me iré ahora, nos veremos de nuevo algún día, dijo Xie Ziliu. ¿Ya te vas? Li Guan sonó como si no quisiera que se fuera de inmediato. No sé hacia dónde debería ir, así que lo seguiré, Xie Ziliu respondió con frialdad. Se dio vuelta rápidamente y caminó hacia Lo Yuan. Lo Yuan se detuvo cuando salía de la salida de la pequeña cueva y dijo, salgan. La mujer mutada se ocultó rápidamente detrás de Lo Yuan mientras lo escuchaba. Xie Ziliu luego apareció desde las sombras. Antes de que pudiera decirle a Lo Yuan su intención, Lo Yuan preguntó, ¿quieres ir al área de reconstrucción? ¿Cómo supiste? Xie Ziliu preguntó sorprendido. Lo escuché justo ahora.
tengo algo más que hacer, así que no volveré al área de reconstrucción y no podrás venir conmigo. Tendrás que ir por tu cuenta. Luo Yuan podía escuchar su conversación claramente ya que su audición era muy sensible. Luo Yuan sentía curiosidad por este hombre evolucionado ya que su cuerpo podía formar sombras para ayudarlo a fundirse con las sombras. Se preguntó cómo era posible este fenómeno. Cecilio estaba decepcionado de que Luo Yuan rechazara su compañía en el viaje. Era uno de los hombres más fuertes del santuario y estaba avergonzado de pedir ayuda a Luo Yuan, pero sabía que era inútil sentirlo. Luego le suplicó a Luo Yuan, ¿puedo saber en qué dirección debo ir si me dirijo al área de reconstrucción? Te daría un mapa satelital pero no está conmigo en este momento. Tendrás que seguirme hasta donde voy por hoy. Luo Yuan dijo eso a pesar de que tenía 2 mapas satelitales con él. Bien, Cecilio respondió. Luo Yuan miró la hora y se dio cuenta de que ya eran las 8 en punto. Luego dijo, tenemos que acelerar, es un largo viaje. Avíseme cuando no pueda seguir más. Cecilio se sintió insultado. Nadie se atrevió a hablarle así, de hecho, solía ser el que decía estas palabras a los demás. Él se quedó allí por un tiempo y luego Luo Yuan desapareció. La bella mujer mutada lo siguió de cerca. Cecilio entró en pánico y aceleró. No importaba lo fuerte que corriera, la distancia entre ellos no se acortaba. Luo Yuan no tenía la intención de hacerlo sentir inferior, pero ya corría a una velocidad lenta de 50 a 60 metros por segundo. Para él, esta era la velocidad a la que trotaba. Por supuesto, una velocidad de 50 a 60 metros por segundo era sorprendente para la gente común. Aquellos que puedan alcanzar tal velocidad en el área de reconstrucción deben ser al menos un humano evolucionado de nivel 4 con el potencial de ser un miembro del equipo de reserva de la Oficina de Armas de Fuego. Solo una fracción de todos los humanos evolucionados tenía tales cualidades y habilidades. Era aún más difícil para el santuario tener un hombre fuerte y evolucionado como ellos ya que el tamaño de la población era pequeño. Las peleas en las que se metió anteriormente fueron extremadamente rápidas. Luo Yuan había olvidado que los hombres evolucionados en el santuario eran relativamente débiles, ya que solía tratar con seres humanos super evolucionados o bestias mutadas. Luego conscientemente redujo su velocidad para que Cecilio pudiera alcanzarlo lentamente. La velocidad de Luo Yuan se redujo alrededor de 30 a 40 metros por segundo. Cecilio descubrió que la mujer mutada se volvía para mirarlo de vez en cuando, como si se preguntara cómo podía ser tan lento. Él evitó sus miradas y se apresuró a continuar. Le pareció que el camino era interminable. Sus piernas se entumecieron y estaba jadeando vigorosamente. No tenía idea de cuánto tiempo había estado corriendo. Lo único que sabía era que el entorno se estaba volviendo más y más aislado e impar. Este lugar estaba más allá del área que él había explorado cuando se quedó en el santuario. Mientras tanto, había todo tipo de criaturas que aparecían una tras otra. Estaba asombrado con el poder y la fuerza de Luo Yuan ya que aún era capaz de matar a las bestias mutiladas mientras corría sin disminuir su velocidad. Algunas de las bestias mutadas tenían alrededor de 10 metros de altura. Fueron cortados por la mitad simplemente porque bloqueaban su camino. Cecilio lentamente se acostumbró al fuerte olor a sangre que se extendía por el aire. Nunca había esperado que un hombre evolucionado pudiera ser tan poderoso. Luo Yuan pasó un total de 5 horas para regresar a la cueva. El área de reconstrucción todavía está muy lejos de aquí. Te aconsejo que no vayas ya que puedes encontrar peligro durante el viaje que no está dentro de tus capacidades para manejar. Si te quedaras en el santuario, podrías vivir más tiempo. Luo Yuan aconsejó a Cecilio que estaba completamente agotado. Luego sacó un mapa satelital de su mochila y lo arrojó hacia Cecilio. Luo Yuan no explicó la historia completa. Incluso si Cecilio regresara al área de reconstrucción, tampoco sería seguro. La civilización extraterrestre podría invadirlos en cualquier momento y la seguridad de las personas se vería comprometida. Cecilio ahora estaba jadeando y tirada en el piso como un pez fuera del agua. Él forzó una sonrisa y dijo, sí, por supuesto, te entiendo. Sin embargo, no estoy dispuesto a morir sin ninguna esperanza, preferiría correr el riesgo. Luo Yuan suspiró ya que tenía exactamente el mismo pensamiento durante la caída de la ciudad de Edón. ¿Puedes hablarme sobre la condición del área de reconstrucción? Cecilio preguntó. Todavía está bien allí. La sociedad fue reconstruida y las bestias mutadas fueron aisladas del área de reconstrucción. Hay industrias activas y ciudades subterráneas que se desarrollan rápidamente en todas partes, Luo Yuan dijo. Todo iría bien si la invasión extraterrestre no sucediera. Quizás, antes de morir, podría presenciar la escena de los humanos recuperando su territorio perdido. Cecilio se emocionó y dijo, me gustaría verlo. Luo Yuan negó con la cabeza y guardó silencio ya que no era muy optimista. Cogió la pequeña bestia mutada que mató y le quitó la piel. Luego comenzó a asar la carne. ¿Puedo ayudarte? Cecilio preguntó. No, no es necesario. Luo Yuan lo rechazó de inmediato. Tendrás que ir tú solo mañana. Descansa bien. Luo Yuan no podía hacerle compañía ya que tenía que cumplir con su deber.
La mujer mutada se puso en cuclillas junto a Luo Yuan mientras escuchaba su conversación en silencio. Ella parecía sentirse completamente cómoda en la compañía de Luo Yuan ahora. La razón por la que mantuvo su distancia de él en primer lugar fue probablemente debido a la forma en que vivía cuando estaba en las afueras. Ella se había acostumbrado a ser así. La cueva luego se cayó. Todos parecían tener algo en mente, pero nadie dijo nada. Cenaron apresuradamente y dejaron un montón de huesos blancos en el suelo. Luo Yuan lanzó una carpa de repuesto hacia Cecilio ya que la mujer mutada no la necesitaría y dijo, esto es para ti, puede que lo necesites, gracias. Cecilio estaba agradecido. Tocó suavemente la tienda y fue tan suave como la seda. Sintió que habría algo increíble por dentro. Luo Yuan no podía dormir ya que tenía problemas en su mente que le daban un dilema. Después de un tiempo, ya había tomado una decisión. Era innegable que Luo Yuan sentía un leve afecto por la mujer mutante, pero que aún la iba a dejar atrás. Él pondría en riesgo su vida si ella fuera a seguir a Luo Yuan a la peligrosa costa a la que se dirigía. El deber que le asignaron se había retrasado durante mucho tiempo y se refería a la vida y la muerte de la raza humana. Todavía habría alguna esperanza para la raza humana si él pudiera obtener la información antes. Con su habilidad para volar en un arco curvo a través de la cuarta dimensión, tenía que correr hacia Borneo. Capítulo 389. Aparte, me voy, dijo Cecilio. En las primeras horas de la mañana siguiente, Cecilio dobló la tienda y se preparó para irse. No tenía nada con él aparte del mapa satelital y la carpa que le había dado Luo Yuan. Tal vez, no había nada más que pudiera preparar de todos modos. Después de todo no era tan fuerte y sin ningún equipo con él, solo estaba tratando de hacerse matar. Luo Yuan no estaba tratando de convencerlo de que no fuera más. Cecilio probablemente había caído en la desesperación y necesitaba un escape. Ir al área de reconstrucción podría ser lo único significativo de su vida en este momento. Después de una pausa, Luo Yuan continuó hablando, ten cuidado. Sí, lo haré. Cecilio respondió enérgicamente. ¿Cuál es tu nombre? Soy Luo Yuan. Luo Yuan respondió. Dudó un momento y continuó, si encuentra alguna dificultad en el área de reconstrucción, dígales que Luo Yuan del Buró de Armas de Fuego lo envió. Eso podría ayudarlo. Habían pasado casi 2 años desde el apocalipsis. Cada vez era más difícil ingresar al área de reconstrucción ya que había personas que deambulaban por la zona intentando infiltrarse. La mayoría de las personas se colaba desde un túnel o falsificaba información personal. Habían intentado todo tipo de acercamientos para ingresar y aquellos que estaban a cargo de prevenir esto enfrentaron dificultades para hacerlo. Por lo tanto, aplicaron reglas más estrictas y ahora cualquier persona que tratara de ingresar al área de reconstrucción sería revisada minuciosamente. Si no tenían documentos para identificarse, les era casi imposible ingresar. La oficina de armas de fuego puede no sonar familiar para la gente de afuera, pero es una parte bastante influyente de los militares en este momento. Podría ayudar a Cecilio a reducir el periodo en el que estará bajo revisión mencionando el nombre de Luo Yuan. Pero, por supuesto, el mayor desafío para él ahora era llegar al área de reconstrucción. Al igual que el día en que dejó el santuario, Cecilio se fue sin pensarlo 2 veces. Viendo su sombra desapareciendo gradualmente del bosque, suspiró y cambió su mirada al frente. La mujer mutada se despertó temprano en la mañana y estaba afilando sus garras. Eran más agudas y más duros ahora. Después de un rato, se detuvo para observar sus uñas. Ella los miró con la cabeza ligeramente inclinada y no parecía estar satisfecha con ellos, así que continuó afilándose. Estaba tan concentrada en este proceso que era como si estuviera completamente inmersa en su propio mundo. Sus ojos brillaban como cristales que reflejan débiles rayos de luz. Finalmente, miró a su alrededor y pudo ver que Luo Yuan abandonaba la cueva por el rabillo del ojo. Ella inmediatamente salió corriendo y lo siguió. «Quédate aquí, volveré pronto». Luo Yuan señaló la cueva y dijo. En repetidas ocasiones señaló en la cueva antes de que la mujer mutada entendiera lo que quería decir y regresó a la cueva con decepción. Tan pronto como vio la tienda y la mochila de Luo Yuan aún abandonadas, supo que él volvería pronto. De hecho, en solo un momento, la mujer mutada vio a Luo Yuan regresar. Regresó con carne y un cuchillo pequeño. El cuchillo era tan pequeño que su hoja no medía ni 1 metro de largo. Sería inútil que un humano normal lo use en la batalla. El cuchillo estaba hecho de madera y los dientes de una bestia mutada de nivel 6. Su hoja era muy delgada y fina, lo que la hacía ligera y afilada. Inicialmente, Luo Yuan había querido perseguir a una bestia mutada de nivel 7 que encontró con el sistema anoche pero ya no estaba allí. Por eso se quedó. Lanzó un cristal de energía hacia ella y ella saltó hacia adelante y atrapó el cristal con alegría. Ella olió y se lo tragó de inmediato. Sin embargo,
Ella no evolucionó ni mutó más, aunque su nivel de energía se había recuperado ligeramente. Luo Yuan le entregó el cuchillo blanco de jade. Una mirada dudosa apareció en su rostro. Dio unos pasos hacia adelante cuando Luo Yuan asintió con la cabeza y ella le quitó el cuchillo. Después de que ella lo sostuvo en su mano, ella inmediatamente regresó al lugar donde estaba afilando sus garras. Ella fue muy inteligente e imitó la forma en que Luo Yuan sostenía el cuchillo. La cuchilla fue capaz de perforar a través de una de las grandes rocas en el suelo y la roca fue cortada por la mitad inmediatamente. Tiró el cuchillo mientras estaba sorprendida y retrocedió unos 10 metros atrás. Se dio cuenta de que estaba reaccionando exageradamente y recogió el cuchillo del suelo con cuidado. Ella vaciló y tocó la hoja con sus uñas afiladas suavemente, sus uñas se astillaron al instante. Salió corriendo de la conmoción y estaba triste mirando sus uñas rotas que acababa de afilar. Ella era tan inocente como un niño y había olvidado que sus uñas eran muy frágiles. Mirando hacia atrás en el cuchillo blanco jade, estaba tan encantada como un niño que tenía un nuevo juguete. Mirándola, Luo Yuan inconscientemente sonrió. Luego dirigió su atención a otras cosas y prendió fuego. Recogió el corazón de la bestia mutada de nivel 6 y lo asó a la parrilla. Después de la última cena, Luo Yuan sacó la última botella de agua que tenía de su mochila y se la dio. Se quitó la tapa y terminó toda la botella de agua de una sola vez. Luego escondió secretamente la botella detrás de ella cuando Luo Yuan no estaba al tanto. Luo Yuan suspiró, se levantó, dobló la tienda y se puso la mochila. «Es tiempo de salir», Luo Yuan dijo. Dio media vuelta y miró a la enérgica mujer mutada que se estaba preparando para seguirlo. Él la detuvo de nuevo y dijo, «Deberías quedarte aquí y dejar de seguirme». Ella parpadeó con la cabeza ligeramente inclinada y parecía dudosa. Ella entendió que Luo Yuan se iría tan pronto como viera que Luo Yuan llevaba su mochila. Sin embargo, ella no entendía por qué él no quería que ella lo siguiera. Luo Yuan dio media vuelta, pero la mujer la seguía de cerca. Él actuó como si fuera a darle una patada y eso la sobresaltó. Retrocedió unos pasos, pero silenciosamente siguió a Luo Yuan otra vez. Luo Yuan frunció el ceño y se detuvo. No quería acelerar para deshacerse de ella porque sabía que ella definitivamente seguiría corriendo hacia la dirección a la que estaba corriendo. Tenía que tomar medidas más drásticas. ¿De verdad crees que no te mataré? Vuelve a tu lugar. Luo Yuan sacó su sanmadao y dijo enojado. Fue aterrador y solo hubo silencio entre ellos. La cara de la mujer se puso pálida e inmediatamente regresó a la cueva. Ella estaba temblando de miedo en este momento. Esta vez, la mujer no lo siguió cuando él se fue. Se sintió aliviado y deprimido al mismo tiempo. Rápidamente eliminó todos los pensamientos de distracción que tenía en su mente y aumentó su velocidad. Muy pronto, desapareció de la vista. Después de un tiempo, la mujer salió cuidadosamente de la salida. Ella miró a su alrededor y comenzó a ponerse nerviosa. Ella saltó a la cima de un gran árbol y estiró su cuello tratando de buscar algo o alguien. Para su consternación, no encontró nada. Ella saltó, eligió una dirección y corrió locamente mientras levantaba la cabeza y miraba a su alrededor. Eventualmente, ella se sentó en la rama de un árbol con decepción. Mirando el pequeño cuchillo en su mano y la botella de agua que estaba mordisqueando nerviosamente, un pensamiento repentinamente la golpeó. Luego corrió rápidamente hacia la cueva. Sus movimientos se hicieron más lentos cuando se acercaba a la cueva, pero cuando entró, las cosas no salieron como esperaba. El amable hombre que la rescató y le dio comida se había ido y no regresó. Él había desaparecido para siempre. Al mirar la cueva vacía, surgió una fuerte sensación de soledad. Luo Yuan tampoco se sintió bien. Los sentimientos que tenía hacia la mujer mutante estaban profundamente enraizados en su corazón en esta etapa. Incluso en el breve periodo en que se fue, hubo ocasiones en que quiso regresar a la cueva, pero se resistió al impulso de hacerlo. Sin embargo, después de correr durante media hora, se detuvo. Miró hacia atrás inconscientemente y, por supuesto, no había nadie detrás de él. Con tristeza, se dio cuenta de que tal vez ya no tendrían la oportunidad de reencontrarse. Luo Yuan eligió una piedra y se sentó a descansar. Después de que su visión tetradimensional había caído al 2%, su fuerza también se redujo en gran medida. No se habría sentido cansado antes, pero ahora estaba terriblemente cansado. Afortunadamente, su fuerza había aumentado a 17 puntos y añadiendo la bonificación de su Earth Stamp, era un total de 23 puntos. Su capacidad de recuperación fue sorprendente y su energía se recargó en solo 5 minutos. Sacó el mapa satelital de su mochila y lo estudió de nuevo. Estaba tratando de recordar todos los terrenos geológicos de las áreas circundantes, incluido el estado del océano. Luego guardó el mapa en su mochila y continuó su viaje a Borneo. Al siguiente momento, voló por el bosque y se aflojó la banda que llevaba en la frente. Su visión tetradimensional se recuperó inmediatamente. A pesar de que lo había visto en acción en el pasado, todavía era un momento muy emocionante. Estaba aturdido y tan pronto como recuperó su conciencia, comenzó a impulsarse hacia adelante a través de la burbuja espacio-temporal. En tal condición,
Su fuerza se consumiría en gran medida y se agotaría en una hora. Cada segundo que podía viajar era tan precioso. La velocidad cuando voló por el espacio-tiempo fue relativamente lenta y requirió mucho más tiempo para acelerar. Solo después de 40 minutos de aceleración su velocidad alcanzó su máximo. Pasó por las montañas, ríos y lagos muy rápidamente. Su velocidad era tan rápida que ni siquiera su cerebro podía procesarla ni responder a ella. Afortunadamente, la visión tetradimensional de Luo Yuan le permitió adelantarse a cualquier obstáculo del terreno tridimensional. Pudo ver más allá, aunque su visión era borrosa y aún le era posible determinar aproximadamente el terreno geográfico de las áreas. Al estimar la distancia entre las cimas de las colinas y el tiempo que pasó viajando, se movía básicamente a una velocidad de 5 a 6 kilómetros por segundo. Si fuera relativo a la velocidad del sonido, sería entre 15 y 18 veces. La velocidad era increíble, pero era difícil de ver, ya que era demasiado rápida para que la percibieran los seres humanos. Antes del apocalipsis, la velocidad más rápida que un avión podía alcanzar era solo de 2 a 3 veces la velocidad del sonido. El misil más rápido ni siquiera tenía 10 veces la velocidad del sonido. En menos de un minuto, pasó el límite de Guizhou y llegó a Guangxi. 3 minutos después, ya estaba a la mitad de Guangxi. De repente, apareció un árbol extremadamente grande frente a Luo Yuan. Incluso las montañas que tenían 1000 metros de altura parecían relativamente pequeñas en comparación con este gran árbol. Había cubierto casi la mitad del cielo y sus hojas parecían nubes verdes flotando en el cielo. Luo Yuan se sorprendió al presenciar el árbol que tenía entre 2000 y 3000 metros de altura. El color del viejo tronco del árbol era más oscuro de lo normal y tenía grietas por todas partes. Comparando el tamaño de este árbol grande y el tamaño del árbol del pilar del cielo que encontró en la ciudad de Don, la diferencia de tamaño fue como la diferencia entre bebés y adultos. Luo Yuan se preparó rápidamente para ver de cerca. Capítulo 390. El árbol del rayo. El árbol grande era significativamente más alto que la mayoría de las montañas cercanas. Si su altura se midiera verticalmente, ni siquiera 10 árboles ordinarios en China apilados uno encima del otro podrían ser más altos que este. Era tan alto que uno fácilmente podría confundirlo con estar muy cerca cuando todavía estaba a cientos de kilómetros de distancia. Con la velocidad con la que viajaba Luo Yuan cuando volaba por el espacio-tiempo, solo le llevó un minuto llegar justo al frente. Luo Yuan pudo decir al instante que este lugar estaba muy cerca del mar ya que había un olor salado que impregnaba el aire. Estimó que, si viajaba de 200 a 300 kilómetros por delante de él, podría ver el océano. Cuando Luo Yuan se acercó al árbol, se equilibró contra las vibrantes olas en el aire con su voluntad y gradualmente disminuyó su velocidad. Luego se puso la banda de plasma en la frente y aterrizó. Si Luo Yuan fuera a contar esta historia a otras personas, no podría pensar en alguien que pudiera imaginar qué tan grande era el tronco del árbol. Las raíces grandes del árbol eran de color negro y crecían directamente en el suelo. Estaban entrelazados y parecían dragones enojados enredados juntos. Dada la notable naturaleza de este árbol, Luo Yuan usó su voluntad para elevarse nuevamente al cielo y pudo ver que los extremos de sus raíces se extendían a cientos de kilómetros de distancia. Las raíces enredadas cubrían hasta 10.000 kilómetros cuadrados de terreno con una altura de más de 400 metros que formaba grandes colinas alrededor de la zona. De repente, Luo Yuan contempló los milagros de la vida observando este poder indescriptiblemente inmenso que surge de la tierra y se extiende a través de la atmósfera. Luego se dio cuenta de que el humo soplaba desde sus raíces como si hubiera un incendio allí. La atmósfera ya estaba llena de aire caliente que tenía un fuerte efecto de asfixia y causaba visión borrosa. Solo había un árbol gigante en el área con troncos desnudos y no había otras plantas o criaturas mutadas a la vista. Los organismos vivos en esta área deben ser capaces de soportar temperaturas extremas para poder sobrevivir. La temperatura cerca del suelo ya era de unos 100 grados Celsius, pero tan pronto como aterrizó Luo Yuan, la temperatura había excedido los 200 grados Celsius. A pesar de todas sus habilidades, incluso Luo Yuan no tenía la capacidad de resistir temperaturas tan extremas. Todavía era un ser humano, independientemente de lo fuerte que se había convertido. Una vez que la temperatura ambiente excede los 100 grados centígrados, no sobreviviría mucho tiempo. Sin embargo, el aumento repentino de la temperatura estimuló que sus poros se encogieran para evitar que entrara calor. Obviamente, este enfoque no pudo evitar que su piel absorbiera el calor, pero al menos le ayudó a darle más protección. En menos de 10 segundos de aterrizaje, comenzó a sentir una sensación de ardor en la piel. Un tenue resplandor apareció en sus manos, lo que Luo Yuan pensó era debido a que su piel estaba irritada. Tras el análisis, Luo Yuan se sorprendió por este fenómeno porque incluso antes de usar activamente su voluntad, su cuerpo ya había respondido para protegerlo como respuesta al peligro. Luo Yuan miró sus manos y piel con cuidado. Sin duda, también fue su voluntad lo que contribuyó a la capa de tenue resplandor, pero era mucho más tenue de lo que normalmente esperaría.
Comparado con el brillo iniciado por él al enfocar su voluntad, el que tenía en sus manos parecía muy débil y oscuro como si fuera a desaparecer pronto. Sin embargo, de alguna manera, el débil resplandor resistía la temperatura ambiente y regulaba la temperatura de su cuerpo. De repente, él entendió lo que estaba pasando. Debe ser una respuesta automática de su cuerpo cuando se estimula la voluntad en sus células. Sus células habrían sabido que su piel estaba expuesta al calor extremo y esto provocó que su voluntad reaccionara. Lo mágico de sus células era que eran una extensión de su voluntad, así como también su capacidad para responder al estímulo. Por lo tanto, sus células se activarán automáticamente para protegerse en circunstancias extremas. No tenía que concentrarse o concentrar su voluntad para que esto sucediera. El brillo generado por la voluntad de una sola célula puede ser débil, pero cuando se reúna la voluntad de innumerables células, lo más probable es que puedan proteger al Luoyuan de la mayoría de los peligros. Mientras miraba la capa de brillo, no pudo evitar imaginar que tal vez algún día se quedaría quieto y no se defendería a sí mismo y, sin embargo, sería invulnerable a los ataques. Dado lo rápido que ha estado evolucionando, probablemente no pasaría mucho tiempo para que esto suceda. Su voluntad ya había sido profundamente inmersa en cada capa de sus células. Cada vez que revisaba su cuerpo, la voluntad absorbida por sus células aumentaba. Al mismo tiempo, las células podrían controlar las actividades de su cuerpo de manera más eficiente. Cuando todas las células de su cuerpo finalmente se ven inmersas con su voluntad, sus capacidades podrían sufrir cambios significativos nuevamente. Reflexionando profundamente, Luoyuan no se dio cuenta de que el cielo se había llenado de nubes repentinamente y estaba empezando a oscurecer. Al levantar la cabeza, se dio cuenta de que las ramas que se alzaban sobre él habían desaparecido, ya que estaban envueltas por las oscuras nubes que cubrían el cielo. Afortunadamente, algunas de las ramas aún eran visibles al penetrar a través de las pesadas nubes opacas. Esto le aseguró que no solo desaparecieron. Dios mío, va a llover, Luoyuan dijo en estado de shock. Hubo nubes blancas flotando en el cielo no hace mucho, así que fue extraño que el clima haya cambiado tan drásticamente en solo 10 minutos. Luoyuan frunció el ceño, aunque no estaba demasiado preocupado por eso. A pesar de que estaba en el bosque y parecía estar parado en un espacio abierto, el árbol parecía bastante resistente a las fuerzas de la naturaleza. Incluso si un rayo lo golpeara, la electricidad conducida sería absorbida por el árbol ya que había una gran distancia entre ellos. Ante este pensamiento, ya no le importaban las oscuras nubes que lo cubrían y, en cambio, miró las raíces del árbol bajo sus pies. La mayoría de las raíces tenían al menos 10 metros de ancho y eran increíblemente grandes. Su superficie era irregular con grietas y hendiduras por todas partes. Dentro de estas grietas, era débilmente visible que la médula era roja, aparentemente densa y caliente por dentro. Había un grupo de criaturas mutadas que parecían hormigas moviéndose entre las grietas. Era una de las pocas criaturas que podían sobrevivir a temperaturas tan altas que no parecían amenazarlas en absoluto. Quizás, debido a la alta temperatura del entorno, era menos probable que tuvieran enemigos naturales aquí. Las hormigas parecían más gordas de lo normal y se movían lentamente. Luoyuan decidió atrapar a uno de ellos para ver si había algo especial acerca de ellos. De repente, escuchó un sonido estruendoso que provenía de las grietas e inmediatamente retiró su mano. Afortunadamente, no estaba herido en absoluto ya que estaba cubierto por el resplandor de su voluntad. Las hormigas parecían estar agitadas por la descarga brillante en todo su cuerpo que producía un ruido chisporroteante. Su sola apariencia fue suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquiera. La expresión de Luoyuan cambió cuando repentinamente pensó en algo. A toda prisa, utilizó su técnica de identificación en las raíces del árbol. Especie, planta leñosa, nombre, árbol del rayo, observaciones, un árbol gigante raro, medio energizado con un color púrpura claro o un rango más alto. Generalmente es grande y su altura es generalmente de unos pocos miles de metros o más. Sus hojas pueden formar nubes a través de la condensación del aire y tiene la capacidad de absorber rayos. También tiene una especie de espiritualidad. Justo cuando terminó de leer, el cuerpo de Luoyuan flotaba en el aire cuando fue sorprendido por un rayo. Uno de los destellos iluminó todo el cielo y el sonido del fuerte trueno que siguió fue aterrador. Luoyuan parecía sombrío. El cielo estaba lleno de cargas electrostáticas justo después de cada rayo. Inmediatamente cambió su mirada hacia las raíces del árbol mientras estaba asustado mirando los rayos azules que penetraban a través de las grietas y brillaban en todas direcciones. El gran árbol brilló con una luz deslumbrante. De repente, en el cielo parecía que se acercaba una lluvia torrencial. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita.
Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.